mientras cursaba estudios graduados en investigación y evaluación educativa. Colaboró en la estructuración del plan de assessment del aprendizaje del centro universitario donde colaboraba. Se desempeña actualmente en el área de INEVA del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación. Ofrece cursos diversos de métodos y diseños de investigación, estadística, métodos y análisis cualitativo, evaluación del aprendizaje, y cuenta con publicaciones en revistas locales e internacionales en aspectos relacionados con la investigación y la evaluación educativa. Le pregunto, doctor Vázquez, ¿cuál es su preferencia con las preguntas o dudas que surjan? ¿Se hacen en el momento en que surjan o el participante puede escribir la pregunta en el chat o levantar la mano de manera virtual para habilitarle el micrófono y hacer la pregunta? Saludos, sí, tenemos las dos opciones. Si durante el proceso hay alguna duda, como yo no estoy viendo a las personas necesariamente o veo el comentario completo, pues usted me ayuda a leer y me interrumpe sin problema. Y Así al será. Final también demos un espacio para eso. Estoy esperando que la presentación como que no me sube. Ya la tengo por aquí. Un minutito para que entonces se descargue y esté bien. Que está cargada de tantas pantallas que ahí vamos. Pues no hay problema, profesor. Tan pronto tenga su presentación, puede comenzar. El escenario es suyo. Bien, por aquí. Muy bien, pues ya estamos aquí con el tema de hoy, que es la implementación del análisis cualitativo, categorización, hallazgos e interpretaciones. En realidad, perdón, este webinar pues lo he hecho para resumir bien cuál es el proceso y tratar de copiar pantallas y mostrarles cómo se hace, cómo queda, etcétera. Y entonces intentaremos seguir con el ritmo de algún recurso de inteligencia artificial que pueda utilizarse al final para que vean cómo se hace cierta parte de la que vamos a trabajar hoy. Así que lo primero es que vamos a ejemplificar el proceso de categorización. Vamos a seguir a base de uno de los modelos de análisis. Después vamos a demostrar la relación de las categorías para la presentación de los hallazgos con el apoyo de un recurso de inteligencia artificial y recomendaremos prácticas todo el tiempo para la implementación y la interpretación de los hallazgos. Para activar el conocimiento previo, en el webinar anterior estuvimos diferenciando en torno a unos conceptos, así que voy otra vez por aquellos que no estuvieron en ese webinar, que puedan beneficiarse y puedan entender hacia dónde vamos por aquí. La descripción narrativa, cada vez que yo diga eso, es una explicación detallada que se reduce a un escrito, a un texto. Las categorías viene siendo la palabra o frase en torno a un tema, asuntos específicos de interés, es una cuestión pequeñita, un tema sencillo, una palabra, varias palabras, una frase, como dice aquí, y estas pueden elegirse antes, que eso fue lo que hicimos en el webinar anterior, demostrar cómo identificar las categorías para ese análisis previo a comenzar, no hacerlo durante el proceso. Y lo demostramos con las preguntas de investigación específicas. Pero durante el proceso de categorización pudieran emerger categorías y nos aprovechamos del momento para crear una. Así que lo que sigue luego es la categorización, que es ese proceso de segmentar la información, es decir, cada parte de ese corpus completo se va agrupando o clasificando en estas categorías. Y esas partes, que son las unidades más pequeñas, pues me van a quedar ya repletas de todos los fragmentos que tengan que ver con ellas. Y el código viene siendo una abreviatura de la categoría. Quiero dejar claro que
Otras personas entienden que el código es la categoría y por tanto la categoría viene a ser como algo más amplio donde los códigos se clasifican. Pero en nuestra tradición acá con los autores criollos, pues trabajamos con categoría, categorización y los códigos son las abreviaturas. En un programa de análisis, como está en inglés, y en inglés no se habla de categoría, sino que se habla de codes, pues entonces el código viene a ser la categoría y a lo que es la abreviatura, pues le llaman abreviatura, ¿bien? O nickname o algo así, para que se vea bien claro lo que se va a trabajar. Y el trabajo que se hace ya no se llamaría categorización, sino que se llama codificación. Pero a fin de cuentas estamos hablando de lo mismo. Así que si ustedes toman otros talleres y demás por aquí en la universidad o en otros medios o acceden a la información por algún texto o algún recurso de internet, pues que sepan que los nombres se utilizan de forma intercambiada, pero básicamente estamos haciendo lo mismo. Lo que sigue es la reducción. Una vez yo completo el proceso de categorización, reduzco lo que es la información porque todo se queda con lo necesario para trabajar. Así que al final, entonces me queda la triangulación porque yo debo combinar. En este caso, si combino fuentes, por ejemplo, en una entrevista, yo voy a entrevistar 5 o 6 personas, pues ya tengo 5 fuentes diferentes, pero son de una misma naturaleza porque todos serían seres humanos, ¿bien? Así que esa triangulación se daría entre ellos. Sin embargo, yo también puedo combinar los métodos, o como lo hemos llamado aquí, las técnicas, y por tanto, pudiera combinar una entrevista con un análisis de documentos, pudiera combinar un grupo focal con entrevistas, viendo los énfasis que cada técnica tiene y el porqué de su uso, y así sucesivamente puedo seguir combinando. No es que tenga que utilizar 3 fuentes o 3 métodos siempre, por eso de la triangulación, sino es que eso viene por el encuentro, que en un triángulo pues se ve que el encuentro que se da entre dos de sus lados y se encuentran en lo que se forma en un ángulo y eso apunta hacia un lugar. Y finalmente, entonces tenemos la interpretación, que es el significado que se le da a los hallazgos cuando ya pues tenga finalizado el proceso de análisis. Y esto se hace de forma contextualizada. La semana, bueno, hace 2 semanas dijimos entonces lo que era el análisis de información. Hablamos del reto que esto se enfrenta un investigador, porque precisamente en el análisis nos damos cuenta de que hay pluralidad de fuentes, tipos de información diversos, y esto complica el proceso. De esta forma, más allá de los tipos de información o de los tipos de fuentes, pudiéramos ver que esto viene cargado de significados y reflejan esa diversidad. Eso nos encanta en investigación cualitativa, pero también crea una dificultad, porque tenemos que trabajar con experiencias, interacciones, documentos en su contexto natural, y estos 3 tipos de, digamos, de énfasis o focos de análisis tienen unas particularidades. Entonces ya ven el reto, ven que hay pluralidad de fuentes, hay tipos de información diversos, esto viene cargado de significados, pero no debemos dejar fuera que estos 3 focos de análisis se dan en todas las investigaciones o se pueden dar en todas las investigaciones. En todas podemos hablar o volver a las experiencias, a ver las interacciones entre los sujetos cuando los haya, y los documentos también verlos en su contexto natural en el caso que se puedan acceder. Todo lo que trabajamos, dice aquí la mayoría porque hay cosas que se quedan en el uso como está. O sea, una obra de arte yo la puedo analizar cualitativamente, pero la obra de arte es la obra, yo no puedo romper la obra, así que lo que hago es una transcripción de la obra o una transcripción de esa explicación de la obra, etc. Pero la mayoría entonces de la información que se recopila se reduce a textos y narraciones precisamente para facilitar ese análisis. Yo pudiera entrar a un programa, una imagen, pudiera entrar un audio, un fragmento de un vídeo, pero a fin de cuentas todo eso se saca la información de ahí.
La obra de arte tiene una explicación, una interpretación del autor y eso puede ser base de lo que es la reducción a esa narración. Cuando trabajamos con entrevistas, grupo focal, observaciones, todo eso se va reduciendo a un narrativo sin problema, igual que cuando se recopila información por medio de textos, que obviamente ya están en texto, pues es más fácil recuperar el texto y tenerlo. Y se va formando un grupo de pequeños textos ahí. Así que básicamente trabajamos con esas narraciones o ese texto al que se ha reducido. Y esto debe hacerse lo más cercano a la recopilación. Si usted entrevistó hoy y entrevista mañana y entrevista en 2 días más, no espere tanto tiempo para transcribir porque de una entrevista a otra, por ejemplo, hay información que pudiera estar surgiendo de la entrevista anterior y yo no la tengo. Y tal vez lo que me dijo el primer sujeto, el segundo no me lo dijo, pero yo pude haber preguntado acerca de ese asunto a ver si el segundo me decía algo más. Pero eso no lo sé con certeza porque no he transcrito todo inmediatamente. Y el inmediato no es que yo termine la entrevista ahora y al segundo siguiente comience, sino que sea lo más cercano posible para tenerlo en cuenta. Sí, yo puedo llevar una bitácora con notas, sí, yo puedo acordarme de alguna cosa si es de un día para otro y demás y tenerlo en cuenta, pero lo mejor sería, lo más recomendado es que hiciéramos esa transcripción o reducir ese narrativo dependiendo de la técnica a lo que estamos trabajando con la recopilación de información. De esta forma también se puede identificar lo que es el punto de saturación. Cuando hablamos de punto de saturación, es ese punto en el que se identifica que la información que voy recopilando ya no es nueva. Es una información que comienza a repetirse de todo lo que se ha encontrado antes. Si usted va por la entrevista 4 y en la 4 comienza a ver este punto de saturación porque hay información que no es nueva, sino que ya me la han dicho los anteriores, me voy ya acercando a ese punto. Que quiero hacer una quinta entrevista para asegurarme, lo puedo hacer. Y ahí me doy cuenta mucho mejor que ya entonces tenemos un punto de saturación. Que hay partes todavía que no tienen punto de saturación, pues no siempre en todo vamos a llegar a ello, pero los elementos más amplios, los elementos que sean más difíciles, obviamente, bien, o aquellos que sean demasiado específicos, igualmente el punto de saturación no pudiera estar, claro, pero lo pudiéramos ver de otra manera. Si todos los participantes me van dando sus experiencias en torno a un asunto, pues tal vez la idea general en torno a la experiencia se va observando un punto de saturación claro, pero tal vez en los ejemplos específicos que me hayan dado de ciertas partes o de ciertas situaciones, como es tan individual el asunto de la experiencia, tal vez no se comparten todos los elementos y ahí no hay un punto de saturación, claro, en el sentido estricto como lo vemos, pero sí podemos ver que tenemos diversidad de opciones para comentar en esa parte. Así que no haríamos otra entrevista para ver cada vez si se repite todas esas cuestiones demasiado específicas. ¿Bien? Serían más bien en las cuestiones que sean más amplias. ¿Cómo yo sé de esto? ¿Cuál es el más amplio? ¿Cuál es el más sencillo? ¿Cuál es lo que me ayuda para la investigación que estoy haciendo? Pues precisamente usted tiene ya un foco de estudio bien establecido, tiene un problema que debe entender en torno a ese foco de estudio y ese problema tiene unos elementos clave que usted debe tener en cuenta para poder entender. Y la información, cuando usted la fue a recopilar, se supone que de alguna forma, cuando usted planteó los propósitos, las preguntas de investigación, en ese sentido, ya usted tenía como cubierta una serie de áreas o una serie de asuntos que debía recopilar información. Eso se tradujo o se transformó a una pregunta de investigación y luego se amplió en una indagación más específica, en una entrevista, grupo focal, observación, etc. Y por eso es que me doy cuenta que hay unos elementos clave en torno a los que yo puedo tener un punto de saturación claro, porque es una información ya, digamos, más consistente en el asunto que se está investigando, y hay unos elementos que son demasiado específicos que tal vez en esas cuestiones más sencillas, pues el punto de saturación no se vea tan claro. Pero, ya lo dije,
Si vamos transcribiendo, si vamos reduciendo narrativos, cada vez que voy recopilando información me voy dando cuenta de la información que tengo, a dónde voy llegando, qué voy faltando, qué voy dejando un poquito confuso todavía. Pues esas partes son las que debo seguir poniendo más interés para asegurarme que se recopile una información. No quiere decir que las otras pierdan interés en ese sentido. Bueno, así que esto de alguna forma incide en lo que es la calidad de las interpretaciones, que fue el tercer webinar que vimos, y eso precisamente es lo que queremos denotar en nuestra investigación, que haya calidad. Y este trabajo de ir transcribiendo, de ir preparando, organizándome, identificando puntos de saturación en temas principales, en temas secundarios, en las cuestiones específicas no tanto, pero bueno, pudiera ser también que encontráramos algo, pues eso denota que yo estoy haciendo un trabajo riguroso y nuestras cualidades como investigadores son un aspecto clave para ese proceso. Y también otra cosa que debo tener en cuenta relacionada con esto es el tipo de información. Que yo sepa que por medio de esta técnica encontraré tal cosa. O mi expectativa es que se acceda a tal tipo de información. Y de esa forma, pues se facilita el proceso. Ya de cara a la identificación de categorías iniciales o preliminares, esos que vimos antes, pues me va también facilitando o atando el proceso a el análisis. Nosotros trabajamos la vez pasada con la identificación de esas categorías preliminares iniciales, vimos cómo se hacían las transcripciones, cómo la inteligencia artificial, en este caso que utilizamos recursos de Copilot, nos ayudó bastante en las descripciones, en la identificación de las categorías a partir de las preguntas, me las agrupaba, me daba una tabla específicamente con lo que iba a ser un ejemplo de ese contenido y demás. Y por ahí por lo menos me voy yendo al asunto de posibilidades para encontrar las categorías, que ya lo vimos antes, o el fenómeno central con sus factores, el problema y sus elementos, las preguntas de investigación específicas o las preguntas guías de la técnica y la recopilación de información, como se está estableciendo, pueden ser el elemento para identificar esas categorías preliminares. Se pueden combinar. Yo lo hice solamente con las preguntas de investigación para que ustedes vieran lo fácil que puede ser a partir de esto que ya lleva una estructura. Fenómenos central y factores y problemas y sus elementos se va definiendo en algún momento, y ya cuando se concretiza la acción y se llega a lo que es la indagación por medio de las preguntas de investigación, pues como que todo está más dirigido, y por eso me gusta siempre utilizar esa, pero no significa que las otras no se puedan utilizar o no se puedan combinar. Ya vimos que con la inteligencia funciona. Yo lo hice con Copilot, lo intenté con Gemini, no me funcionó muy bien. Lo intenté con Perplexity y Perplexity se va muy elevado porque ella trata de buscar también otras informaciones y demás. Y entonces con Copilot como que el prompt que hice pues me funcionó bastante bien y quedó dirigido. Así que los que no lo pudieron ver porque no estuvieron en ese webinar, pues pueden consultar el webinar anterior para que vean cómo quedó, porque hoy no volveremos a eso, hoy haremos otra cosa. Entonces, repasamos la vez pasada que había unas etapas generales del análisis, simplemente las repaso para entonces entrar a otras cosas que tengan que ver con el modelo de análisis, etc. Se supone que yo organizo la información, es una cosa general que se debe hacer, los tipos de fuentes, sujetos, procesos, tener todo organizado de qué fuentes fueron, qué información tengo. Ya vimos que se debe ir trabajando con la entrada de la información, digamos, de forma más simultánea con lo que es la recopilación de información. Cuando digo simultáneo, no es que sea un proceso sincrónico en ese sentido, sino que sea un proceso atado. Termino la recopilación, pues hago la transcripción. Si utilizo un recurso para que me ayude a hacer la transcripción, pues si yo estoy haciendo una entrevista virtual, pues sabemos que Microsoft Teams, Zoom, me hace una transcripción de la entrevista. Pues ya tengo algo adelantado, es cuestión de ir revisando qué hacer. Si yo estoy utilizando un medio distinto, pues tal vez tengo una grabadora o tengo algún recurso, nada, un dispositivo para poderlo trabajar, pues ¿qué va a pasar? Pues eso lo tengo que subir a un programa para que me ayude a transcribirlo. Yo lo pudiera transcribir a mano, ¿no? Con calma, oyéndolo,
Pero en este caso, si ya tenemos un recurso que me lo pidieron la vez pasada, traje unos ahora para que puedan accederlos luego y mirarlos, pues ya saben que es parte del proceso. Lo tercero sería aplicar el análisis para hacer la categorización, llegar a la reducción y finalmente triangular. Pues se supone que sigamos un modelo para análisis específico. Les traigo hoy varios y la presentación luego va a seguir uno de los modelos para que vean cómo se trabaja con eso. Ahí se llegan unos hallazgos y demás. Hay una guía por autores específicamente porque para la interpretación y demás que se da finalmente, pues se pueda ver. Y trabajamos con el asunto de dependencia, transferibilidad y confirmación. Dependencia, que es de nuestro tercer webinar, tiene que ver con la uniformización del proceso para recopilar, para analizar, para presentar. Por eso dice guía por autores, porque hay autores que recomiendan una serie de acciones. La transferibilidad es cuando yo, por medio de mis acciones, pues puedo promover que mi investigación la utilicen otros y que yo también dé paso a eso, haciendo que lo que se puede aplicar a un contexto similar, a asuntos similares o a personas similares, pues pudiera propiciarse desde mi investigación, haciendo todas las descripciones posibles. Y por último, la confirmación que la neutralidad, cuando entra en juego, pues podamos llevarla a cabo muy bien. Y finalmente se da la interpretación. Volvemos a nuestros objetivos y preguntas para ver que todo esté conforme a lo que se esperaba. Se ve la completitud de la información y obviamente se llega luego a una interpretación, unos significados y demás en cuestión de el fenómeno que se estaba trabajando, el problema, su entendimiento, y ahí denotamos credibilidad y transparencia. Presentamos todo tal cual estuvo, vemos las limitaciones y se acompaña el texto precisamente con fragmentos de la recopilación de información. Se vuelve a ellos, se compara con autores, más bien expositores y teóricos, y si hay alguna investigación similar por el asunto de la transferibilidad, también se pudiera entrar aquí. Esto es lo general. Bien, hoy vamos a seguir un modelo de análisis para que veamos que estos cuatro se ven de forma más clara y que ustedes puedan observar con detalles qué es lo que se hace y qué yo debo hacer para demostrar a mis lectores que hice un proceso riguroso y que se comprende, se entiende. Vamos para allá. Tenemos unos modelos, yo los tengo aquí clasificados, hay unos modelos aplicables a cualquier investigación, pero hay modelos como por diseño que entonces esos ya son más específicos, ya lo veremos en su momento. Tenemos un modelo que es muy utilizado en nuestro contexto universitario, que es el de Walcott. Walcott, a pesar de que es un modelo muy utilizado, mucha gente no sabe que es un modelo que está hecho para la exposición de hallazgos. No tanto así como para guiarnos en el proceso de organizar, de categorizar, reducir, exponer hallazgos y demás. Es un modelo que tiene estos tres etapas principales y te dice 10 énfasis que puedes trabajar en cada una de ellas para presentar los hallazgos. Y en el caso que haya dificultades y demás, también te da opciones de cómo presentar esa parte de los hallazgos y más. Pero bueno, lo utilizamos porque nos facilita incluso cómo presentar la descripción, cómo verlo de forma analítica y cómo llegar a la interpretación final. El modelo de Corbin-Strauss, a pesar de que es un modelo que se utiliza también por un diseño que es para teoría emergente, es un modelo que tiene la posibilidad dentro de todo lo que se trabaja en teoría emergente, hay una parte específica en la que se hace esa codificación abierta, después una codificación axial y después una codificación selectiva. Rapidito para que veamos qué es lo que es. En la codificación abierta sencillamente es buscar las categorías y categorizar, ¿no? Ellos le llaman codificación, viene del inglés, así que lo dejamos así. Pero el asunto de, y voy a utilizar las palabras de yo, de codificar, sencillamente es clasificar toda la información. ¿Por qué es abierta? Porque sencillamente me abro en ese sentido al corpus, veo toda la información con detalles y se va codificando. Después que yo tengo la codificación hecha, abierta, entonces voy a ver cómo los códigos se relacionan entre sí y cómo se puede ir llevando a un entendimiento
de lo que se está tratando de explicar, entender. Y finalmente llegamos a la codificación selectiva, que es verificar lo que se ha hecho antes. En la codificación axial se llega a lo que es ellos le llaman paradigma, pero no es otra cosa que un diagrama que se trabaja con unas áreas específicas que ellos recomiendan y por tanto a base de ese diagrama se puede dar la explicación en torno a lo que encontré de mi problema, el fenómeno y todas las cosas que tengan que ver con la investigación. A mí me gusta utilizarlo también, pero hoy traigo otro que me ha gustado un poquito más porque es práctico para que las personas puedan entender el proceso completo de una manera ya bien guiada. Está este que es Miles, Huberman y Saldaña. Antes estaban solamente Miles y Saldaña, creo. Y luego Huberman se añadió en esta publicación de 2014. Entiendo que no hay una más reciente. Saldaña tiene una publicación aparte para cómo codificar, que se llama el libro de los códigos o el Coding Book. Así que tenemos información para ello. La reducción de la información es una manera en la que ya se categoriza, se reduce, se da la visualización, que hay una representación, se llega a unas conclusiones y luego se verifica todo el proceso hecho. Es un diseño que no es tan, digamos, entendible por todas las personas y mucha gente no lo utiliza por eso, es un poco complicado, en el sentido de que en los primeros dos se reduce todo y es un poquito complicado ver todas las partes que tiene cada una de esas etapas. Luego tenemos a Corbin y Strauss, creo que esto no es Corbin Strauss, pero nada, esto es Creswell y Poff, ahí se me fue el error, ya lo corregiré luego. Creswell y Poff, que es de 2025, precisamente tienen el asunto de gestionar y organizar la información, leer e incluir memos, porque ya pues estás buscando dirigirte en ese proceso de esas ideas emergentes, ya se describe y se clasifica la información en temas que ya hemos categorizado, ya se ha reducido, ya se llega a temas específicos y luego se desarrolla la evaluación de las interpretaciones que se den y finalmente se representa, hay una visualización de la información, cómo quedó, etc. Ellos tienen otra publicación que es con Getterman, pues Creswell se supone que está ahí con Poff, en este caso está con Getterman, y la estructura del proceso es como más entendible. Organización de la información, explorar y categorizar, categorizar para la descripción de los temas, representar y exponer hallazgos, interpretar los hallazgos y finalmente validar la precisión de los hallazgos. Esto es lo que hace que se vea un proceso más organizado y muchos de los estudiantes que pasan por el curso de métodos de investigación y después pasan por el curso de análisis cualitativo, pues les gusta muchísimo este modelo porque les guía de principio a fin. Así que ya tienen publicaciones de este mismo año. A pesar de que Creswell está en los dos, pues nada, es una cuestión de estilo, cómo presentarlo, etcétera. Pero a mí me gusta muchísimo porque dirige muchísimo el pensamiento. Y este es el que vamos a utilizar para guiar el resto de la presentación en cuestión de que usted entienda cómo se hace el análisis. Luego hay que presentarlos por diseño. Estos autores, Merriam, Steg y Jean, son los que han propuesto el estudio de caso y ellos tienen un modelo, a veces pequeñito, a veces un poco variado de lo que vemos aquí, pero tienen un modelo para que el caso de alguna forma se analice bien. Moustakas tiene todo un modelo para hacer esa parte fenomenológica, es un modelo extenso para poder llegar a ese análisis, pero obviamente como se está llegando a la esencia de la experiencia vivida, pues es un poquito difícil y por eso él lo tiene más detallado. Estos otros autores están con los diseños narrativos, ahí vemos lo que es historia de vida, biografías y demás, pues se puede ver un poco que ellos tienen también su forma para el análisis. Estos son autores de análisis de contenido, a pesar de que Krippendorf lo hayamos visto como análisis de contenido cuantitativo, tiene algunas partes cualitativas y tenemos estos otros autores que también trabajan de forma cualitativa el análisis. Tenemos aquí a Charles, Corbin y Strauss con la teoría emergente, ya lo habíamos visto antes, y finalmente estos autores para la etnografía.
Si ustedes leen estos autores y siguen sus recomendaciones, en alguna parte le indican cómo hacer el análisis poniendo énfasis en lo que es el diseño en sí. Aunque cuando yo enseño la clase de modelos de análisis cualitativo, utilizo los anteriores, pero tengo muy pendiente que el estudiante no se desvincule del énfasis del diseño, para que no se pierda entonces el asunto de haber utilizado el diseño en sí. Bueno, ahora es que empieza el asunto del análisis, vamos a ejemplificar poco a poco con este modelo de Creswell y Getterman, y hay pantallas copiadas, hay texto que está presentado para que ustedes vean cómo se hace, cómo se llega. Así que poco a poco vamos a ir con esta parte de la presentación, y tenemos que tener en cuenta que cuando se finaliza la primera recopilación, que fue lo que dijimos en la parte anterior, se debe llevar a cabo la transcripción en narrativo descriptivo. Con esto se facilita ver si hay información faltante, si hay necesidad de profundizar en ciertas áreas, que el investigador esté muy pendiente de todos los elementos y que pueda, por medio de ese análisis interactivo que se da en medio de la recopilación de información, que pueda entonces llegar a la información que necesita. A diferencia de lo cuantitativo, aquí se trabaja de forma simultánea, ya lo dijimos, que para garantizar la completitud de la información y llegar a ese punto de saturación en algún momento, pues pudiéramos trabajar el análisis seguido de esa recopilación de información de forma más cercana posible. La clasificación por tipo de fuente, las diversas partes de lo que incluyó en esa fuente de información o en esa técnica, si es que estamos hablando del método en sí, pues ya otorgamos una serie de dirección a lo que es la respuesta a las preguntas de investigación. Y en este caso, pues ya estamos más dirigidos en el proceso, y cada diseño tiene un énfasis que está muy atado a lo que dijimos en la diapositiva anterior con los modelos para análisis. Pues ese énfasis en particular que tiene cada diseño no lo podemos obviar, y por tanto hay que estar haciendo el análisis de forma consona con este énfasis. Pero bueno, esto es como para empezar con lo que es el modelo de Creswell y Getterman, que tengamos ya dirigido el pensamiento hacia dónde vamos. Y vemos bien claro que la coherencia en la investigación, pues obviamente debe estar muy evidenciada, porque en cada diseño, como dijimos, se pone ese énfasis, y quiero, como el primer webinar fue ya hace varias semanas, pues que repasemos otra vez ese énfasis. El estudio de caso siempre se pone énfasis en algo que es único y particular, sea un individuo, varios individuos, un grupo, una organización, una situación, una actividad, un proceso, cualquier cosa que se distinga de alguna manera. El fenomenológico, ya estamos buscando el significado de una experiencia vivida, así que con ese grupo de sujetos vamos a reconstruir la experiencia y de ahí tratar de identificar lo que es el significado que se da desde los mismos participantes. En los narrativos vemos historia de vida y biografía, que lo que está aquí en el énfasis es la vida del sujeto. Así que esa historia de vida que se reconstruye de alguna forma, cómo me sirve de ejemplo para identificar posibles líneas para lo que es el problema que tenemos ahora y tratar de encontrar las soluciones posibles. La investigación histórica, entonces, es reconstruir el hecho histórico del pasado para entender el presente de alguna manera y de igual forma identificar a esas líneas las posibles soluciones. En el análisis de contenido trabajamos con contenidos específicos. Aquí no hay seres humanos involucrados, sino que están los contenidos. Principalmente se hace con texto, pero puede haber otros tipos de fuente que pudiéramos trabajar. En este caso ya tenemos, por ejemplo, música, podríamos tener vídeos, podríamos tener artefactos diferentes, y dentro de los artefactos pudiéramos ver más cosas específicas, pero que veamos que el sujeto humano ya ha dejado plasmadas sus ideas ahí y no participa en la investigación como en las otras. Teoría emergente, ya vamos a tratar de explicar un comportamiento y vamos a tratar de generar esa explicación teórica o extender una explicación teórica para ese comportamiento específico que estamos analizando. Y finalmente, con la etnografía, trabajamos con la interrelación de los sujetos
para la identificación de patrones culturales que distingan a ese sujeto, a esos sujetos y poderlos entender como una cultura o subcultura. Por eso es que están los patrones culturales ahí, que ahí entra en juego mis rituales, mis creencias, mi distribución del tiempo, la forma en que interactúo con los demás, cómo me proyecto, cómo desde la interacción se ve algo diferente, cómo yo puedo, ver que todo lo que me distingue de alguna forma como persona, pues al estar con otros y participar de un gremio específico, de alguna organización, etcétera, pues pudiera verse de forma cultural para que se distinga. Pero ya vemos que la cultura es un conjunto de elementos y por tanto vamos a verlos ahí de alguna manera. Esto lo acabo de decir que es para no perder el énfasis en la indagación que se dio porque teníamos ese diseño y por tanto pudiéramos ver que nuestro análisis debe en algún momento llegar a ese estudio que estábamos haciendo. Pero sabemos que ya lo dije también en ese webinar primero, que tenemos la modalidad exploratoria o lo que es el estudio cualitativo básico, en el que no hay diseño, sino que se va a explorar de forma cualitativa acerca del asunto para tratar de entenderlo, pero no hay un énfasis como en estos 8 que vimos anteriores. Y vamos a ver las etapas del modelo. Son estas 6 etapas. Tenemos la organización de la información, explorar y categorizar, categorizar para la descripción de los temas, representar y exponer los hallazgos, interpretar los hallazgos y validar la precisión de los hallazgos. ¿Quiénes son los autores? Aquí tenemos a Creswell, para que lo conozcan, el que no lo conocía, aquí está. Y Timothy Getterman está por aquí. Él se unió a la publicación de Creswell en el 2019. Me imagino que Creswell pues, va dejando su legado y tener a alguien que ya vaya compartiendo. En todas sus publicaciones ya Creswell está acompañado de alguien y entonces ya vamos como que encaminando el futuro con toda la aportación que Creswell de alguna forma comenzó. Ahora nos vamos a centrar en esto y como ahora van a aparecer acciones prácticas específicamente para cada uno, pues pudieran aparecer dudas, ya saben que las pueden escribir en el chat para que la moderadora pues, me pueda ayudar con eso. En la primera etapa ya es algo que vimos antes en la parte previa, en la parte de las etapas generales, pero vuelve y me encanta que esto esté incluido en el modelo en sí, porque precisamente estamos hablando de transferir lo hablado o lo escrito a un texto digitalizado o mecanografiado para que yo pueda trabajarlo de forma digital. Si lo voy a trabajar a mano, da igual, lo tengo digitalizado y es más fácil seguir la secuencia de ideas, ver cómo está trabajado. Si se hace todo a mano es un poquito, en ese caso, más trabajoso. La decisión que se tome para seguir el análisis a mano o con el apoyo en el programa, obviamente es personal, pero ya que tenemos algunos medios digitales para hacerlo, pues pudiéramos apoyarnos en eso. Aunque nuestro análisis finalmente termina a mano. Yo estoy viendo varias partes del análisis y ya veremos por qué termina a mano en su momento. No quiero adelantarme ya. Las acciones que estamos trabajando aquí, lo primero es la organización y luego la transcripción de la información. Usted organiza, es decir, que estructure todo, clasifique, tenga todo ordenado, de quién es, cómo fue, en qué momento, toda la información, de acuerdo por el tipo de fuente y el tipo de técnica. Y veamos entonces cómo se va a reducir esto a un texto narrativo. Dice aquí preferiblemente digitalizado por lo que le acabo de mencionar. Ya sabemos que si es una entrevista, un grupo focal, una observación, todo eso directamente usted lo reduce a un narrativo, así que con eso no tendríamos dificultades mayores. Cuando trabajamos con contenidos de texto que usted está seleccionando, de un texto más bien general, pues ese contenido ya está de alguna forma transcrito, así que yo o copio y pego o sencillamente lo transcribo, pero ya está el fragmento seleccionado y ya está transcrito de alguna manera, y yo lo que estoy es pasándolo a otro medio. Y en la organización se supone que yo pueda ordenar por tipo, ya lo dijimos, de método, ordenar todas las entrevistas juntas, uniendo los participantes por pregunta, obteniendo cada participante por separado, bien identificado y que estén todas las preguntas. Usted tiene opciones para hacerlo, la cuestión es que se organice.
Todas las observaciones las separa por fecha, incluso por los actores presentes, los documentos por tipo, señalando los fragmentos de texto que se seleccionaron, con su respectiva ficha bibliográfica, número de página, párrafos, etc. ¿Por qué? Porque cuando usted se lleve ese fragmento, ya se va a ir del texto en general y por tanto no va a saber en algún momento de dónde llegó eso. Y usted dice, ¿y de dónde yo seleccioné? Pues ya tiene su número de página con el autor, y si la ficha bibliográfica ya estaba trabajada, pues sencillamente es cuestión de pasar menos trabajo en ese sentido cuando llegue el momento de utilizar ese fragmento, incluso para citarlo. En orden, todos los materiales visuales, audios, artefactos también, que se pueda trabajar sin problema desde el asunto de la información y que todo quede bien organizado. Cuando hablamos de transcripción de la información, ya lo dijimos antes, sencillamente es digitalizar todo lo que tenemos para facilitar la lectura, el análisis. Este autor precisamente dijo que hay diversos tipos de transcripción, ya los vimos en el webinar pasado, cómo se podía hacer, así que buscamos la más apropiada para aquí. Pero lo más completo es tener transcritas todas las entrevistas, las notas complementarias suyas, las notas de campos de observación en el caso de que fuera una observación, al igual que todas las descripciones de los textos y contenidos audiovisuales, o sea, que todo esté descrito, narrado, digitalizado. Cuestión de que nos facilitemos el proceso. Requiere tiempo, esto no se hace en 2 minutos, aunque tengamos un recurso de inteligencia artificial que nos facilite o algún recurso de internet que nos facilite la transcripción, como quiera, hay que revisarla, corroborarla, verificar que todo esté bien dicho, como la persona dijo, etcétera, porque a veces hablamos muy rápido y la máquina va a, tal vez a escribir otra cosa. Y luego, todas las recomendaciones que vimos para transcribir en el webinar anterior, dependiendo cómo vamos a trabajar, las podemos seguir. Palabra por palabra, énfasis en las expresiones, por ejemplo, los márgenes, el interlineado, la numeración, que todo eso nos facilite. Que no necesito que tenga márgenes tales ni interlineado porque lo voy a hacer de forma digital con un recurso o un programa de análisis, pues no hay problema, pero la completitud anterior debe estar. Palabra por palabra, el énfasis en las expresiones si es necesario, sí o no, etcétera. Y veamos, la vez pasada me pidieron unos recursos de inteligencia artificial para transcribir. Estos que están aquí tienen su dirección específicamente para que puedan accederlo, y ahí se ven unas descripciones de lo que hace. Si se fijan, algunos de ellos hacen incluso análisis, porque buscan la manera de ver en el texto más allá de hacerle la transcripción, pues buscan en el texto lo que se relaciona, por ejemplo, miren el primero, con sentimientos o modelos de temas, en el sentido de poder identificar dentro del texto algo más. Cuando le dice que hay seguridad y demás es porque se trabaja con la protección dentro de la aplicación. Yo estuve trabajando con, por ejemplo, con Insight, con Trint, y en todos ellos, pues, obviamente tenemos una versión de prueba, porque ya estas son cosas más especializadas y son de pago. Y en ese caso de que yo tenga que pagar, pues obviamente tengo acceso al asunto de los recursos más libres, porque a veces te dice, pues tienes hasta tanto texto, tantos minutos de grabación, etcétera, o tienes tantos días de prueba con ciertos recursos abiertos y pues en 7 días tengo que hacerlo todo, en 5 días tengo que hacerlo todo. Pues es un poquito dificultoso. Tenemos más, estos otros, este es de acceso libre, pero si quiero hacer algo más específico, el Sonix, pues pudiera trabajarlo también con una forma de pago, pero aquí te da una transcripción de audio rápido y precisa, dice aquí. Usted puede entrar al archivo y entonces seguir los pasos para que se pueda dar la transcripción. Se tarda un poquito en lo que obviamente se recoge un poco, dice aquí que es rápido, pero rápido en el sentido de que no en un segundo lo tengo, pero no me voy a tardar días transcribiendo como pudiera ser si lo hago por mi cuenta. Esta es otra que me recomendaron, que es el Plow Note. Esto es una grabadora que ahora lanzaron últimamente, y esa grabadora pues está integrada para que haga una transcripción y un resumen potenciado con el uso de ChatGPT,
y también tenemos que es compatible con 59 idiomas. Y la memoria, miren qué pequeña es, 54 gigabytes, que usted puede tener ahí para grabar y grabar y grabar. Es asequible en cuestión de precio, no estamos hablando de un recurso de miles de dólares, creo que está en torno a los 150, 200 dólares, pero bueno, es un recurso que si yo me voy a dedicar a hacer investigación cualitativa y necesito estar grabando y no siempre tengo la posibilidad de hacerlo por los recursos que están abajo cuando se hace de forma virtual o acompañarlo con eso, pues es un buen recurso que pudiera tener. Pero claro, no le voy a recomendar ahora a todo el mundo a comprarlo. Si usted lo que va a hacer es una investigación en un momento puntual, pues tiene otros recursos para trabajar. Pero como ahora está más también utilizable los recursos como Microsoft Teams, Zoom para hacer las entrevistas, por ejemplo, o los grupos focales de forma virtual, pues esto te genera una transcripción. Uno le da la configuración para que lo haga y no hay ningún problema con ello porque viene ya transcrito. Una vez termina la grabación, pues surge y usted le accede, pero no está de más de revisar qué fue lo que se dijo, cómo se dijo, por aquello que le dije de las formas rápidas de hablar o que estaba muy bajo, no se entendía y pues la máquina puede decir cualquier cosa. Todo esto es para apoyar el proceso, pero no significa que su parte humana se desvincula. O sea, nosotros tenemos que revisar todo lo que hacemos por estos recursos. No vamos a demostrar con ninguno de ellos en este webinar, porque para eso no era el objetivo ahora, pero que por lo menos tengan y vean que cumplí con el webinar anterior la deuda de traerles aquí recursos para transcribir. Cuando hacemos las transcripciones, aquí está un modelo. Esto sería lo más simple que pudiéramos hacer. Vean este ejemplo. Tienen las transcripciones hechas, ahí se ve bien claro la pregunta, la respuesta, la pregunta, las respuestas, y hay un espacio disponible para escribir las categorías. Los datos de la entrevista deben estar en algún lado también, se ven las preguntas y las respuestas por otro lado, que usted vea bien claro que todo esté vinculado con el proceso completo. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. En el caso del lado izquierdo, vemos que hay un espacio para transcribir las categorías, que está ahí en esa columna para que usted pueda hacerlo. Lo veremos en la siguiente etapa, cómo se utiliza ese espacio. Pero si lo hacemos de la manera que estamos a la derecha, esto pudiera fácilmente trasladarse o importarse a un recurso de estos de inteligencia artificial o se puede trabajar con un programa de análisis cualitativo y me ayuda un poco en el asunto de la identificación de patrones y demás. Vamos a la segunda etapa. Ya aquí comienzan las cosas más específicas. Lo primero era transcribir, tener todo organizado, etcétera, y decidirnos cómo vamos a trabajar. Pues ahora se supone que finalizada ya esa transcripción, el proceso pues debe revisarse unas cuantas veces en el asunto de la lectura general. Empezamos por ahí y luego ya comienza un proceso de categorización más específico. Esta parte de explorar el sentido de la información precisamente es esa parte exploratoria que yo hago de hacer esa lectura general, ver hacia dónde van las cosas poco a poco, etcétera. Y ahí yo puedo ir añadiendo notas explicativas, ¿sí? También las conocemos como memos o anotaciones. Precisamente es yo escribiendo acerca de lo que voy leyendo sin entrar en categorización necesariamente. Así que son cosas que yo puedo ir anotando. Tal vez son elementos que yo vi en la parte teórica, en la revisión de literatura. Hay algo que está llamando la atención mucho porque se repite. Pues eso es lo que yo debo ir trabajando aquí. Así que yo en esos memos lo que voy escribiendo son mis ideas acerca del texto. Puedo ir reflexionando acerca de la organización y ver si necesita reorganizarse, hacerse de otra manera o si estoy bien. Y la completitud de la información es parte de este asunto. Con esa lectura general yo puedo darme cuenta de que todo está completo, correcto, organizado, conforme a la etapa anterior y puedo pasar a lo siguiente, que es categorizar. Categorizar tiene su dificultad en el sentido de que si yo voy sin rumbo, pues no va a quedar igual necesariamente, ¿bien? Pudiera salir bien, yo no voy a decir que va a salir mal, pero
cuando a veces hacemos una lectura y queremos hacer un análisis como si fuera un género literario, bueno, yo voy sacando ideas y demás del texto ya y voy fluyendo. Pues no, porque nosotros para categorizar aprendimos ya en el webinar anterior que hay que tener de antemano unas categorías iniciales o preliminares para que podamos dirigir ese proceso y que yo vaya clasificando la información de alguna manera. No ir sin rumbo, sin estructura y se me puedan quedar fuera los elementos principales de la investigación que deben estar contenidos en lo que es esas categorías que yo voy eligiendo para clasificar la información. Durante el proceso puede ser que encuentre algo nuevo que no había visto desde lo que hice para elegir mis categorías preliminares o iniciales, y pues a eso se llaman las categorías emergentes. Pero bueno, vamos a ir, si lo hacemos de forma digital como si lo hacemos a mano, los códigos que son las abreviaturas se pudieran ir añadiendo a los lados del texto, se le puede ir dando color también. Si se hace con un recurso digital, pues los puedo colocar entre corchetes dentro del texto para que se pueda ir viendo que al finalizar esa oración, eso pertenece a tal categoría y esta otra oración pertenece, estas dos pertenecen a esta otra. Y así cada vez que haya un corchete metido dentro del texto, precisamente es para ir categorizando. Y esto suelen acompañarlos con colores para que no se vaya observando el texto completo y hay información que obviamente va a quedar fuera sin categorizar. Se pueden añadir memos a manera de comentarios. Si usted lo está haciendo digital, pues hacemos un comentario, por ejemplo, en Word, si no lo estoy haciendo con un programa. Si se realiza con un programa para análisis, la cosa cambia porque yo tengo que importar el texto que vimos el segundo ejemplo de la etapa anterior. Lo importo, se entran las categorías con sus descripciones y los códigos al programa. Se categoriza el texto a base de esas categorías que tengo allí en entradas. Se pueden trabajar incluso categorías emergentes y esos pequeños fragmentos que yo voy categorizando con el programa, lo bueno de utilizar el programa es que al final yo lo exporto todo y me dice de dónde vino cada fragmento, para qué categoría pertenece, y los memos que yo trabajé se van también ahí para que me diga qué pasó con cada uno. Y esos memos cuando se exportan salen como si fueran notas al pie de página. Si lo hago con inteligencia artificial, debo tener más cuidados. Ya están saliendo hasta libros, ya yo tengo mis libros comprados para ir perfeccionándome en ese asunto de los prompts. Todavía me falta muchísimo por aprender. Estoy poniendo a prueba los conocimientos, pero es más dificultoso porque estoy dejándole la confianza completa al recurso a base de lo que yo le he dicho, pero puede ser que haya información que esté escrita de alguna manera diferente y que la parte humana entre en juego aquí. Decir, esta información quedó fuera, pero va aquí. Esta información no se categorizó de esta manera porque la máquina, como podríamos decir, o el recurso, va a seguir las indicaciones de manera específica como se le han dado. Y si yo hice un prompt equivocado, si falla el prompt porque no está el contexto bien, no está dirigido hacia lo que debe hacer, si las guías no están completas, facilitadas, todo eso me va dificultando. Es un proceso, esto está siendo emergente, ¿bien? Hay libros publicados y todo, pero pues hay gente que se ha dedicado a hacer prompt, etcétera, y van como que dándote ejemplos de lo que se puede hacer. Pero obviamente cada investigación es única y particular. Así que yo puedo hacer lo siguiente. Identifico las categorías con las preguntas con la misma inteligencia para que ella misma se vaya alimentando. Lo bueno que tienen estas inteligencias que hemos utilizado aquí es que van teniendo memoria. Entonces, tanto la que utilizamos al principio, que fue Gemini, que utilizamos Copilot, en ellas, incluso el ChatGPT, Perplexity, todas ellas van dejando memoria. Entonces, si usted dice algo, le hace una pregunta acerca de lo que ya usted ha hecho y que se queda ahí en referencia a lo hecho y usted puede decir, de esto cámbiamelo para acá, esto añade aquí, esta parte agrúpamela de esta manera. Sí, si te hacen una pregunta, ¿quieres que te haga no sé qué? Pues te dice, sí, haga tal cosa. Ya te van guiando en el proceso y eso muchísimo es bueno, porque cuando vemos, por ejemplo, las descripciones, ellos las hacen
y te dan ejemplos del contenido. Eso lo demostramos en el webinar anterior, así que es parte de ese proceso de utilizarlo con la inteligencia artificial. Luego, si yo ya voy a dirigirme a hacer un prompt para que me ayude en la transcripción, pues igualmente se hace la transcripción, los contenidos, las narraciones, y se importan a lo que es la inteligencia sin problema. Se entra el prompt correspondiente para guiar el proceso de esa categorización y se verifica el texto categorizado. Y aquí es que yo entro en el asunto de que hay que tener en cuenta que la máquina se va a dejar llevar por las descripciones que yo doy. Si yo las doy mal, si las doy incompletas, si no lo sé hacer, el análisis no va a salir con un botón. Entonces, hay que tener mucho cuidado de ir aprendiendo con el prompt y poco a poco ir verificando que lo que va haciendo el recurso me va ayudando. Yo intenté con una entrevista, con la misma que habíamos hecho la semana anteriores, pues me trabajó con las descripciones de las categorías y demás, y le dije, a base de esto, selecciona fragmentos para que se pueda clasificar la información, etcétera. Lo hizo, pero me seleccionó 3 palabritas, 4, y dije, no, pues selecciona las oraciones completas de cada fragmento. Entonces volví otra vez y me dio las oraciones completas, pero noté que en ese caso fue a veces muy escueto en lo que estaba seleccionando y clasificando, que habría que seguir perfeccionando para que la mayor parte de la entrevista, de lo que está ahí transcrito, se pueda categorizar. Habrá información obviamente que no, y lo mismo pasaría con la máquina que si lo hago a mano, que yo digo, esto no tiene nada que ver. Pero hay que revisarlo. Así que tengamos en cuenta que esto va emergiendo poco a poco y que debemos guiarnos en ese proceso. Cuando estamos categorizando, se supone que el texto ya se divide, se fragmenta y se clasifica en esas categorías, y por tanto se supone que yo examine las redundancias, que reorganice el texto a base de los códigos. Por eso es que se clasifica a base de esas categorías y demás. Aquí utilizo códigos porque Creswell utiliza códigos en su publicación. Dar sentido completo a esa lectura minuciosa, o sea, nosotros debemos ver al texto completo si todo está trabajado conforme, se selecciona el texto y se resaltan los elementos interesantes o relevantes para poderlos categorizar. Se da paso a las categorías y los códigos con el texto segmentado, es decir, ya finalizaríamos con eso. Y esa lista de categorías y códigos, por ejemplo, el programa en vivo al final te dice exporta el libro de códigos y usted lo exporta y sabe todo lo que usted hizo con él, la cantidad de fragmentos que hay en cada uno, etcétera. Bien interesante. Y en el caso de las inteligencias, pues te van dando obviamente los contenidos y demás que van saliendo, y usted después puede seguir hablando con la inteligencia a ver qué pasa. Cuando usted tiene una investigación muy amplia, pudiera que el ejemplo que él da es que usted tenga 40, 60 códigos, eso es muchísimo, pero bueno, y que los debe reducir a 20 o a 30, o sea, a la mitad. Pues mayormente cuando en clase trabajamos esto, hacemos una entrevista, la entrevista nos salen de entre 10 a 15 códigos iniciales o categorías iniciales. Y emergentes pueden ser que salgan una o dos porque ya tenemos casi todo cubierto de forma preliminar. Así que en ese caso tenemos bien claro que todo esto pues se reduce. ¿Por qué? Porque cuando se reduce, que se relacionan las categorías, entonces se vuelven a fusionar. Y en ese caso, pues el texto va a quedar con menos. Y ya verá cómo se hace. Para reducir primero las categorías hay que ver si no hay categorías redundantes, si lo que usted vio que era emergente, pues a lo mejor no era algo emergente, sino es que está dicho de otra manera y va aquí. Así que se revisa todo y así se pueden fusionar bien, las categorías se fusionan o se eliminan las categorías que son redundantes y me quedo con precisamente la lista de códigos o categorías final, que es la que yo le digo que más o menos entre 10, 15, 16 códigos los tenemos muy bien, y los debo reducir entre 5 a 7 macrocategorías o temas. Y eso es relacionando las categorías. Y esa relación de categorías obviamente tiene que hacerse a base de sus descripciones y demás, que tenga sentido la relación para luego darle un nombre a eso, y de ahí a eso que se llama macrocategoría, de ahí es que entonces surge la organización de la exposición de hallazgos. Y fíjese que todavía estamos en la etapa 2 y ya con la etapa 2 pudiéramos terminar con mis macrocategorías hechas.
Veamos el ejemplo. Esta imagen la hice con inteligencia artificial, me quedó muy bien. El asunto de que veamos que el texto, usted lo va fragmentando y cada fragmento se va yendo a una categoría diferente. Y ahí vemos bien claro que esa transcripción se hace y que yo pueda tener bien claro que todo está hecho transcripción por transcripción. O sea, no hago una cosa y ya. Debo que todas las transcripciones que hice se deben analizar y reubicarlas en las distintas categorías. Documento por documento. Las recomendaciones que yo tenga, las entrevistas por separado. Eso sería lo ideal. Si usted ve que pues, no le fluye de esa manera y quiere tener todas las respuestas en torno a una misma pregunta, pues juntas. Pues, usted identifica de quién vino, pero tiene todas las respuestas juntas como para analizarlo en conjunto. Usted se organiza. Pero si lo vamos a entrar a programas y demás, para que me diga de dónde vino, pues entonces sería transcripción por transcripción. Pero documento por documento y descripción por descripción quiere decir que todo lo que yo voy teniendo como contenido reducido a lo que se va a analizar, pues todo debe hacerse, no de forma parcial. Y se supone que manualmente yo lo puedo hacer con el recurso digital, con el apoyo en un programa para análisis o mediante un recurso de inteligencia artificial. Tenemos esas tres, yo he dejado lo manual sin programa fuera, ya nos estamos moviendo a que por lo menos con un programa como Word, pues yo pudiera trabajar, copiar, pegar, cortar y no tenga que estar trabajando a mano para después entonces estar otra vez transcribiendo, haciendo que se me dificulte o se me retrase el proceso. Hay gente que le gusta trabajar así, pero ya hay mucha gente que se está moviendo a lo digital y pues se ve entonces esa facilidad. Veamos aquí un ejemplo. Tenemos la transcripción hecha, vemos bien claro los datos, está pregunta por pregunta y vemos cómo se añaden los memos a manera de comentario en ese Word. Muy bien. Podríamos ver lo que vimos antes de las transcripciones, ven que están sombreados por colores las partes, los fragmentos en el texto y donde están las categorías escritas con el color correspondiente. Y eso hace que se pueda entonces trabajar de alguna manera con los códigos y que se vea la correspondencia entre los colores y los fragmentos y demás y que se pueda trabajar. Esto yo lo saqué de una publicación que siempre va a aparecer ahí al ladito de donde está sacado esto, pero que ustedes vean bien claro que se puede trabajar. Aquí están los números escritos en todas las líneas, están los colores bien identificados en el texto, está la numeración, están la identificación de la entrevista en sí, así que se puede hacer. Y esto sería lo más simple que pudiéramos trabajar porque lo estamos haciendo manualmente con un programa como Word, pero no es un programa para análisis. Luego podríamos tener este, que es el que le dije de los corchetes con los colores y demás. Vean que en la misma oración lo que antecede al corchete es lo que está clasificado bajo esa categoría. Lo puedo hacer como está aquí, con todas las palabras de la categoría, lo pudiera hacer con abreviaturas. E incluso aquí tienen añadidas hasta notas dentro del corchete. Volvemos y vemos la numeración por línea, vemos el texto categorizado, sin códigos en este caso, y vemos los cambios de color para que pudiéramos ver que estoy en una categoría diferente. Finalmente, después los colores se agrupan todos juntitos para que se pueda dar el asunto de buscar el patrón por categoría. Aquí lo vemos otra vez y entonces vemos lo que es en vivo. En vivo es un programa ya hecho. En vivo se parece muchísimo a Atlas.ti, al Deduz y a cualquier otro de estos programas que usted importa lo que es el texto al programa, entra los códigos al programa. Los códigos los podemos ver aquí representados donde dice código en esta parte. Aquí vemos el menú rápido del programa y vemos el texto como está entrado. Al entrar yo en esa parte, se supone que yo vaya sombreando el fragmento de texto que me interesa, categorizar, se abre esa ventanita que está ahí al lado, pequeñita, y entonces se elige lo que es seleccionar código. Aquí está. Después eso me va a abrir una ventana más grande con todos los códigos para que yo seleccione el código que quiero y finalmente le dé al botón de abajo que diga seleccionar y eso pasa a ser directamente aquí, a donde aparecen los números que dice referencias,
pues se supone que esos son la cantidad de fragmentos que se ha ido codificando en cada una de esas categorías. Así que tengan en cuenta que esto es una forma de trabajarlo manualmente, porque usted va poco a poco sombreando, codificando, pero al final usted el proyecto lo tiene grabado, si se cansa y demás, se queda ahí, no hay problema, eso no se borra. Y por otro lado, se exporta la categorización hecha. Todo lo que usted hizo, incluso usted puede tener abierto ahí todas sus 10, 15 entrevistas, 2 entrevistas, 5, por ejemplo, y se supone que al final el programa te dice de qué sitio proviene el fragmento y bajo qué categoría está categorizado. El programa no lo hace solo. El programa lo hace poco a poco con la ayuda del ser humano que está detrás. Así que la facilidad que tiene, siempre yo se lo digo al estudiante, es la exportación. Y que el proceso se va quedando ahí, que usted puede ir cambiando, haciendo, editando, añadiendo a la categorización sin problema. Puede hacer búsquedas en el programa, puede hacer alguna figura después o alguna representación visual con las categorías que usted tiene, etcétera. Y todo eso lo facilita el programa. Se puede incluso la transcripción, se puede hacer dentro de en vivo. Ya tiene un área en la que usted entra el audio o el vídeo y ella lo transcribe. Claro, esto hay que pagarlo aparte cuando usted compra el programa. Y si la institución que usted está trabajando no lo tiene comprado, pues no lo va a tener disponible. Bueno, una vez se finaliza lo que es la categorización, se hace una segunda categorización como a manera de revisión, ¿bien? Pero esto no se hace al otro día rápido. Esto hay que dejar el texto como descansar. Ya yo terminé la categorización, descanso yo, descansa mi mente y el texto a su vez se le dice que se deja descansar porque usted no trabaja sobre él más y por lo menos un par de días, unos cuantos días para que se borre de su mente lo que se hizo y vayamos objetivamente a ver todo lo hecho y que pueda ver los errores que haya en la categorización, si hay posibles cambios, si usted quiere fusionar categorías porque entiende que eso no está hecho bien o sencillamente pues se elimina y ya está. Y esto puede que no se dé si el texto se lea nuevamente muy rápido. Así que debo tener en cuenta que esto debo hacerlo dejando el espacio para que la mente descanse y yo pueda trabajar. Siguiendo todavía en la etapa 2, se supone que cuando yo termino la categorización, yo lo reduzco a las macro categorías que decía allí, o sea, que de la diapositiva anterior que estaba pequeñito para volver a sobre ello, y cada macro categoría se le da un nombre. El nombre no se lo va a dar el programa, puede ser que la inteligencia artificial sí lo hace, que eso lo vamos a demostrar hoy, pero en el asunto de si yo estoy trabajando manualmente, debo basarme claramente en el conjunto de categorías que se pueden relacionar con sentido y qué nombre sería el ideal para poderla agrupar. Y esto, a su vez, debe corresponderse con las preguntas de investigación. Que cuando se nos ocurran esos nombres, estemos muy atados con las preguntas de investigación para que se vea bien clara la correspondencia a la respuesta que se puede dar con ellas. Y eso hace que luego se presenten los hallazgos de forma ordenada y que a su vez se correspondan con las preguntas de investigación. Esto ya le dije que se lo puede solicitar el recurso de inteligencia artificial, eso lo vamos a hacer hoy y ella, el recurso lo hace muy bien. Ven aquí, por ejemplo, traigo este dibujito, estas figuritas me encantan. Vemos que hay una categoría que va sola, pero esa categoría se puede relacionar con alguien más y podemos ir haciendo parejitas, podemos ir haciendo conjuntos de 3, de 4, y cuando ya estamos en 3 o 4, precisamente, y que pudiéramos llegar a estar así, muchos debajo de esa sombrilla grandota, a eso le llamamos macrocategoría. Claro, no siempre voy a tener una macrocategoría con 5, ahí hay 6 personas dentro. En ese caso, las categorías serían las personas, así que no siempre una macrocategoría va a tener tantas categorías dentro. Puede ser que me quede con 2, con 3, con 5, con 4, dependerá la relación de esas categorías y el sentido que le vayamos dando de acuerdo con la descripción de cada categoría. Así que esto hace que se dé una reducción de lo que eran las categorías porque me quedo con macro categorías entre 5 a 7 y que puede entonces facilitarse el entendimiento de encontrar los patrones.
Esto es lo que dificulta el proceso porque hasta aquí me pudo ayudar el programa, hasta aquí la inteligencia artificial me puede ayudar a identificar estas partes, pero luego lo que sigue no siempre me va a poder ayudar el recurso y debo seguir trabajando, como yo siempre digo, a mano. Y mi pensamiento es el que va a tener entonces el protagonismo. Hasta aquí, ¿alguna duda, crisis, alguna pregunta? Que llevamos 2 etapas y mucho dicho. Por el momento no hay preguntas ni en el chat ni manos alzadas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues entonces seguimos. Cuando ya terminamos la categorización, que ya tengo mis categorías agrupadas en macro categorías o temas, entonces vamos a proceder a lo que es la descripción. Y esa descripción comienza con específicamente una descripción en la que se representan los personajes, los escenarios, los eventos, lo que fue el contexto específico de lo que yo estaba trabajando. Y aquí cuando trabajamos con personajes, precisamente son los participantes, que yo los pueda describir y una descripción que me facilite luego entender los hallazgos que yo presento y cuando cite ese personaje o esa persona que participó o cite esa fuente de información cuando no sea un sujeto humano, se pueda entender de dónde viene y por qué se da esa información como se da. El escenario hay que describirlo, el contexto también de la investigación podría estar aquí involucrado y que se entienda en qué, en dónde, el cuándo, el cómo estamos trabajando la investigación y qué eventos, situaciones o procesos están formando parte del objeto de estudio que se pueda trabajar. Y esto es parte de las descripciones que se hacen antes de empezar con la exposición de hallazgos. Cuando ya yo tengo los temas, que los vi allí con las macrocategorías, entonces los puedo clasificar como temas ordinarios. Son temas que se esperaban abordar desde el inicio y esto es lo que mayormente trabajamos. Son temas que se relacionan con las preguntas de investigación, está muy bien, así que son temas ordinarios y me va a facilitar la exposición sin problema. Pero también habrá temas inesperados, cosas que yo no esperaba encontrar. Esto está muy ligado a las categorías emergentes y por tanto pudiera salir algo novel. Los temas difíciles para clasificar son aquellos temas que son difíciles para incluir como parte de una macrocategoría porque se relacionan con varios temas y se trabajan entonces como que aparte. Y usted dice, ¿y cómo es así eso? Pues puede ser que haya una categoría nueva, emergente, o que sea una categoría también preliminar, pero que fuera difícil agrupar dentro de una categoría y la trabajamos aparte como un tema ya. Esa categoría se convertiría entonces en un tema para exposición aparte. Y luego los temas y subtemas, se supone que las macrocategorías son amplias, son varias categorías que están ahí mezcladas y por tanto eso debe dar paso a unos subtemas para poder dividir la exposición de hallazgos y que la complejidad de esa macrocategoría se pueda entonces entender. Así que todo esto simplemente es para que sepamos cómo se va a ir desarrollando la investigación en este caso. Ya tengo el análisis hecho y ahora debo presentar hallazgos y cómo lo voy a hacer. Así que esa información que es divergente, discordante, que no se relaciona con un patrón específico en todo lo que se da en estas partes, pues se supone que ahí yo también pueda trabajar aparte con esto. Porque ese aspecto divergente muchas veces nos interesa. Eso que quedó como cosa aislada y demás nos interesa presentarlo porque precisamente es aquello que no se esperaba. Y hay que decirlo de alguna manera. Así que cuando yo voy a poner los temas, debo estar muy pendiente que todo esto vaya exponiéndose de alguna forma entendible, organizada. Ya vimos que se pueden clasificar de alguna manera y que cuando surjan estas cuestiones discordantes o divergentes, únicas, alejadas, pues que también se puedan presentar de alguna forma para que podamos entender por qué se da de esa manera. Cuando clasificamos los temas, hay que ver que la exposición es una, pero está dividida o fragmentada en temas y esas jerarquías entre los temas yo las debo establecer. ¿Qué tema debo presentar primero y por qué? Dentro de ese tema, ¿qué asuntos debo trabajar? ¿Por qué? ¿O qué temas y subtemas salen de ese tema o macrocategoría general? Así que yo puedo describir primero el proceso que se realizó en la indagación,
ver la organización de la información respecto al análisis, la descripción de los personajes, la exposición de temas con subtemas y ver la interrelación de los temas desde la perspectiva de las respuestas de las preguntas. Y esto hace que se vea una correspondencia entre temas y preguntas de investigación. Así que cuando yo tengo ya esa clasificación hecha preliminarmente, eso me da paso a saber cómo voy a organizar la información y esto sería una forma recomendada desde mi parte que pudiéramos hacer. Las descripciones iniciales, ver entonces la exposición por temas y subtemas y ver cómo eso se relaciona de alguna forma con las preguntas de investigación siempre. Obsérvenlo aquí. Cuando ya yo estoy desarrollando, pues mire que se ve una correspondencia específica con la descripción de los métodos que están aquí representados. Aquí se ve bien claro la descripción de los participantes. Pues aquí ustedes observaron que se utilizaron las preguntas de la guía para en los encuentros con los padres. Después se utilizó el programa Alas.ti para hacerlo. El análisis de categorías fueron emergiendo desde el inicio y se continuó con la revisión documental. O sea que le va diciendo una descripción de lo que se hizo. Luego, en esa misma investigación, más adelante se describen los participantes y se puede ver que esto tiene una correspondencia con la tabla que está acá al lado, que precisamente es para que se pueda entender. Cuando hay muchos participantes o es relevante, siempre tienen que ser muchos, se hace esta tablita como para resaltar una serie de cualidades y eso es lo que hace falta ver entonces aquí para que se puedan entender las cosas. Y eso es lo que realmente me interesa que se pueda constatar en esta parte de la descripción inicial, etcétera, y tener los temas como ya preparados. Ahora pasamos a la 4. Eso fíjense que fue la 3. La 3 es como que una transición entre la etapa 2 y la etapa 4 para prepararnos. Utilizar lo que se trabajó en la 2, organizarlo, y ahora en la 4 se trabaja con la representación visual y la exposición de esos hallazgos a partir de lo que se ha hecho. Así que esa representación de los hallazgos precisamente va a venir por medio de tablas comparativas. Usted puede tener tablas con los personajes, los escenarios, los eventos, temas convergentes, divergentes, asuntos esenciales, lo que usted quiera. Vamos a ver un ejemplo por aquí. Figuras o diagramas para que se vea cómo la interrelación de los temas y subtemas como parte del análisis que se hizo a base de las categorías. Dibujos o mapas, especialmente cuando usted hace una observación, es necesario que se tenga un croquis del lugar que usted fue a observar y a veces eso se nos olvida cómo lo estamos haciendo. Así que puede ser una imagen fotográfica, puede ser un dibujo que usted haga, teniendo en cuenta todos los aspectos éticos que significa, por ejemplo, el uso de una fotografía. Y las tablas demográficas, ya las vimos anteriormente, pues se pueden ampliar un poco para que se incluya información para que se describan esos participantes. En la exposición de hallazgos se supone que yo formalmente voy a exponer un resumen de lo que se encontró. Ese resumen viene por cuenta mía y ese resumen debe contener mi razonamiento en torno a los patrones específicos que yo fui encontrando al agrupar esas categorías bajo la macrocategoría. Dentro de cada categoría yo puedo encontrar patrones e irlos viendo y que luego cuando se relacionan con las otras, pues se puedan ver como esos patrones de alguna forma. ¿Qué es un patrón? Precisamente es aquello que se va repitiendo. Y usted puede tener 15 fragmentos bajo una categoría y tener, digamos, 7 fragmentos que son un patrón de respuesta en torno a un asunto, 5 que son otro patrón y los últimos 3 que son un patrón más. Tengo 3 patrones dentro de esa categoría singular y luego voy viendo cómo esos patrones a su vez se pueden ir relacionando de alguna forma con patrones en otras categorías. Ese razonamiento que está detrás, pues nosotros se supone que lo hacemos y lo vamos presentando precisamente como parte de la exposición. Nuestro pensamiento se hace palabra escrita y ahí es que llega el asunto de la exposición de un hallazgo. Pero para aumentar la credibilidad en torno a lo que yo voy pensando y exponiendo, se supone que aquí yo incluyo citas directas.
Esas citas directas se supone que van apoyando esa exposición. No hace falta incluir citas de todos los participantes en todos los asuntos. Usted busca las más relevantes para que se vea que usted no está, digamos, inventando la exposición, simplemente es eso. Y esos fragmentos del diálogo, las respuestas específicas, los textos o contenidos diversos, cuando es, por ejemplo, textos o contenidos deben tener su número de página, el autor de dónde vienen, etcétera. Y cuando hablamos de entrevistas y grupos focales, decimos el participante 5 afirmó, el participante 4 le respondió al 5 con esta expresión, si es un grupo focal. Y ahí se va diciendo que hay gente que utiliza otros seudónimos más prácticos de acuerdo con qué, pero para no desviar el asunto de los nombres y demás, pues que pudieran ser a lo mejor un poco graciosos o sencillamente estar cargados de algún significado detrás, pues yo siempre prefiero recomendar esto del tipo de participante. Si es un docente, pues docente 1, 2, 3, 4, 5. Si es un padre, pues padre 1, 2, 3, 4, etcétera. Para que se pueda entonces hacer un poco más genérico. Cuando utilizamos metáforas, símiles, son ideas, imágenes que nosotros podríamos producir, obviamente, y atarlas con el contenido de lo que estoy representando en esos hallazgos, pero sin desligarnos de que sea una exposición académico profesional. Bien, yo siempre doy el ejemplo que si estoy trabajando de las dificultades en un lugar, de los procesos burocráticos, de que hay oficina y oficina y oficina, y las personas ya lo que están precisamente es exponiendo acerca de las dificultades que enfrentan para el acceso, para el que recibir un servicio y demás, yo puedo decir al final pues que todo esto se entrelaza, que todo esto dificulta por el acceso a las personas que a lo mejor no tienen mucho conocimiento de algún asunto, etcétera, y puedo decir, respecto a esto, un participante dijo, y la expresión esta, que puede ser muy coloquial dentro de nuestro contexto, aquí cobra sentido. Y yo puedo decir, uno de los participantes dijo, ir a esta oficina es como meterse en un berenjenal. Y usted dice, ¿qué es eso? Pues las berenjenas crecen entrecruzadas, es dificultoso, tiene espinas, cosecharlas en algún momento. Todo eso que se ve en el campo se traduce aquí. Me lo dijo un participante, pero yo la estoy usando esa cita precisamente para que el razonamiento que yo llegué de todo lo que me dijeron de esas dificultades y los tropiezos que pueden tener para acceder a algún servicio o alguna cosa, Así que fíjese que esa frase, esto no es una metáfora, no es un símil, en el caso de que pueda ser producido por mí, que es una cita directa, pero yo pudiera decir también alguna metáfora o un símil para que se vea esa comparación de lo que está ocurriendo con una imagen, en este caso poética. Incluir múltiples perspectivas, o sea, no solamente seguir con una sola. Si vemos que hay esos 3 patrones, como lo dije antes, de esas 15 fragmentos en esa categoría, pues cuando se trabaje en conjunto, pues ya yo tengo 3 cosas de las que hablar. Y esas múltiples perspectivas dentro de cada tema, incluso porque ya están entrelazadas las categorías entre sí, pudiéramos ver que los patrones se complican un poco y que se pueden entonces presentar. Y por eso es que el razonamiento humano entra aquí en juego para poderlas presentar todas y que las posturas no se vicien ni se queden pues, fuera de. Asimismo, como las tensiones y las contradicciones respecto a algún asunto específico o alguna experiencia que se puedan presentar. Pues 5 de los 6 participantes estuvieron de acuerdo con este asunto o esta fue su experiencia, pero uno de ellos, por el contrario, estuvo muy pendiente de pam, 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 pam. Y eso, al final, me va dando la convergencia, la divergencia en torno a un asunto y se va exponiendo. Si vemos aquí un ejemplo de la representación, veamos aquí que están las macrocategorías. En esta primera columna izquierda tenemos 5 categorías y vemos que hay 3 personas que participaron y hay una idea general en torno a esa categoría. Voy a ver la primera nada más. Dice carencia del apoyo paterno. El participante 1 dijo la ausencia paternal es la no presencia del padre en la familia. La falta del valor, responsabilidad de los hijos. Cuando el padre no ve por sus hijos. La síntesis entre las 3, carencia de valores y ausencia de responsabilidades paternas.
Y de ahí es que va entonces el patrón identificado, el sentido común que van teniendo. Y ese sentido común, obviamente, a mí me interesa plasmarlo, pero cuando hay una divergencia también la debo de notar. Y esta tabla lo que hizo fue resaltar precisamente las ideas en torno a cómo fue la recopilación de información que fueron diciendo los participantes como idea central. Esto lo puede hacer fácilmente una inteligencia artificial. Usted diga cuál es la idea central en torno a esta respuesta, en torno a esta, y usted va a hacer una tablita como esta. Y que surja, que fluya en la explicación luego. Una representación visual, podríamos ver aquí este mapa de conceptos. Fíjense que va guiando con algunas palabras y va haciéndose las conexiones entre los temas y los pequeños temas que quedan ahí y su relación. Y en este lado vemos el croquis de una observación. Este croquis precisamente me va diciendo la colocación de las cosas que yo fui a observar, dónde estaba, y cuando yo vaya a explicar cómo funcionaban las personas dentro de ese ambiente, se pueda ver el sentido de lo que es, dónde está la alfombra, dónde está el equipo tal, el equipo tal, el equipo tal, dónde está esta otra mesita, dónde está la salida, dónde está el punto de encuentro en esta otra parte. Pero fíjense que esto es un aula para niños de 4 años. En un contexto, digamos, escolar. Pues ahí vemos cuando expresemos acerca de la observación, lo que hacía el maestro guía, lo que hacían cada grupo de estudiantes cuando estaban en cada área, pues la persona se puede como que centrar en el lugar. Y aquí vemos ya una exposición. Fíjense que el texto que está un poquito en itálico son las citas, y entonces esto serían los temas que yo estoy exponiendo. En este caso estoy hablando del encuentro con el hijo con síndrome Down. En este caso, según la experiencia de los padres, otros en cambio no se enteraron. Los padres reconocieron que nunca, la mayoría de los padres construyeron. Eso es la exposición, eso es su razonamiento ya ligado a los patrones que tenemos, y para sustentarlo tenemos citas. Y observen que están identificados como E1, E2, E3, es decir, el participante, no recuerdo de qué es la E, puede ser entrevistado 1, entrevistado 9, entrevistado 3, y se ve bien claro que son una cita directa y se dice quién la dijo. Así que así es como vamos presentando los hallazgos. Esto viene más por cuenta de nosotros, ¿bien? Esto precisamente cuando trabajamos con la investigación, la representación y todas estas cosas, los patrones, una tablita y esto, pues, tal vez, o buscar una cita directa en el texto en la que se habla acerca de este asunto, con la inteligencia artificial yo lo puedo hacer. Búscalo, hazlo, ayúdame, ¿no? En ese sentido. Si lo tengo hecho con un programa como el de En Vivo, pues precisamente estoy trabajando más allá de lo que es el proceso mismo, y en el programa se me hace más fácil buscarlo porque ya está en alguna forma escrito por allí. Etapa 5, ya estamos terminando un poco con esta parte. Vamos a ver que terminada esa exposición se presenta entonces la interpretación. La interpretación debe estar ligada con la literatura previa, especialmente la literatura técnica, teórica, conceptual que usted trabajó, y luego podríamos ver que eso cómo se enlaza con este resumen de los hallazgos que yo estoy trabajando. Debo regresar a las preguntas de investigación para establecer conclusiones, y también se pueden apoyar con esta literatura que acabo de mencionar, y se mencionan o explican las implicaciones en el contexto de la investigación, o sea, ¿qué significa esto para la investigación? Y se expresan las reflexiones personales. Esto se hace de alguna forma sin desligarnos de lo que es la interpretación en sí, qué es lo que encierran los hallazgos, qué fue lo que se hizo en la investigación. Volvemos otra vez a las preguntas de investigación, propósitos, y se distinguen las fuentes de información de alguna forma que se pueden utilizar para apoyar esta tarea. Veamos aquí que ya dice bien claro, el sentido para los padres se reveló, esto construyen otros para continuar, esta transformación del sufrimiento los humanizó, en síntesis, la acepción de la corporalidad, y de alguna forma van a notar que hay citas. En este caso se identifica el sujeto, se ven las citas aquí de estos autores, digamos, expositores del tema, y cómo esto de alguna forma
se relaciona con lo que estamos trabajando ahí. Ahí ven, por ejemplo, esta transformación y sufrimiento los humanizó, y este autor afirmó que sufrir transforma. Pues vemos que ya se va enlazando, y eso se hace luego de exponer los hallazgos. Yo los recomiendo así. Hay gente que le gusta que se expongan los hallazgos, se hagan citas directas de los fragmentos de lo que fue la recopilación de información, y que también se incluyan autores. A mí no me gusta mezclar, porque a mí me gusta que se diferencie la exposición de hallazgos de la discusión de los hallazgos. Así que en esta parte de la interpretación se da en esa parte de la discusión de los hallazgos. El resumen que ya yo hago es una síntesis específica de los hallazgos en sí. No repito otra vez hallazgos, sino que ya me voy a manera general, y ahí tiene más sentido observar qué autores sustentan la información que yo encontré, con cuáles queda de forma contraria, etc. Y aquí entonces entra la parte, por ejemplo, de establecer líneas de investigación futura, las conclusiones y demás, y recomendaciones. En este caso tenemos recomendaciones para investigaciones futuras, y aquí tenemos el reconocimiento de limitaciones y atención a los procesos metodológicos. Este autor, que lo utilizamos para el asunto de la calidad de las interpretaciones, vemos que el asunto de credibilidad, transferibilidad, dependencia y la confirmación, vemos ahí las limitaciones que se tuvo en cada uno de ellos, o las fortalezas que hubo en cada uno de ellos, también para atenderlo, y las limitaciones que hubo en la investigación. Así que esto denota transparencia, esto denota también comprensión del proceso investigativo, hacia dónde va. Ya fíjense que estamos por la parte de la interpretación, buscando el significado que tienen esos hallazgos y cómo esto de alguna manera se relaciona con literatura previa revisada. Y pasamos a la parte 6, que es la validación de la precisión. Esta validación precisamente es verificar que hemos cumplido con criterios de calidad, como credibilidad, dependencia, transferibilidad y confirmación, en el sentido de poder evidenciar que todo está bien hecho. Y aquí las acciones son una validación específica, como por triangulación. Así que cuando yo hice mi análisis en conjunto, si yo tenía varias fuentes de información similares, como me pasa en una entrevista, pues allí ya se pudo buscar el asunto de la triangulación de alguna manera, y aquí se corrobora cómo se integraron, cómo convergieron de alguna forma y qué quedó fuera. La revisión por los participantes. Se puede solicitar que vean el informe final, cómo quedó, y que el participante le diga, pues, muy bien, está satisfecho o no con lo que está ahí. En el sentido de estar satisfecho y que quede muy bien, es sencillamente que observe que lo que se dijo es lo correcto, no desde un punto de expertise o estas otras ideas. Y también puede haber una revisión externa. Y esa revisión externa debe haber otro investigador, que en este caso se convierte en un evaluador, y ve los procesos investigativos del principio, ve las categorías que yo utilicé para el análisis, cómo categoricé finalmente, cómo se hizo el razonamiento para la exposición de los hallazgos, y ver incluso con la literatura cómo se ató esto, en correspondencia con preguntas y propósitos. Pero esto tiene una cuestión ética, que se supone que yo eso lo diga al participante en el consentimiento informado, porque un tercero iba a venir a ver lo que es la investigación más allá del investigador y alguna otra persona que esté ligada a la investigación. ¿Por qué? Porque esa persona entraría a ver la información cruda y luego ver cómo se categorizó, etc. Es por eso la parte ética, principalmente porque va a ver la información del participante. Veamos aquí. En este ejemplo, dice aquí utilidad de la triangulación, pues se combinaron los registros de las unidades de análisis con el formato de observación de clase, con el fin de contrastar y triangular. Porque ya en esa investigación se dejó saber lo que se hizo. Aquí están los hallazgos, precisamente es la interpretación desde el punto de vista del participante, para que se vea bien claro que eso fue lo que se encontró. Y en este caso es la corroboración con teorizantes, que pudieran verse con el tema bajo estudio, qué correspondencia tiene. Y aquí podemos ver entonces el asunto de la revisión por un evaluador externo, que también se incluyó en esta investigación. Nada, son ejemplos. Tienen aquí 3 investigaciones en las que se
utiliza esta parte de la validación de la precisión y se ejemplifica y se da a conocer. Palabras finales, ya estamos dirigiéndonos a terminar con el asunto y pasar a la demostración con la inteligencia artificial. Precisamente, al continuar con el análisis de un modelo de análisis específico, pues me facilita que el análisis no vaya, digamos, sin rumbo, que tenga una dirección hacia los hallazgos de alguna forma y que el diseño de alguna manera también se observe en esa exposición de hallazgos finalmente, las conclusiones y más. Los propósitos y las preguntas se supone que yo los voy a estructurar en correspondencia con ese análisis que se hizo, pero también a partir del diseño, y por tanto esto denota una correspondencia total entre lo que fue el problema, la recopilación de información, el análisis, la exposición de hallazgos, la discusión de los hallazgos y las conclusiones. La acción se supone que dirige la indagación de alguna forma y ya está enlazada con el diseño, lo acabo de decir ahora, desde el problema de investigación, y así que el análisis debe tenerse en cuenta el énfasis del diseño. La completitud y relevancia del análisis respecto al diseño se debe ver en esa exposición de hallazgos. ¿Qué yo recomiendo para esto? Precisamente el asunto de la forma en que yo expongo en la discusión, yo hago que el estudiante llegue al diseño en sí otra vez. Si es, por ejemplo, un estudio de caso, que vea cuál fue el caso, el entendimiento que se dio de ese caso en esa discusión. Y si es, por ejemplo, un multicaso, que se puedan ver convergencias y divergencias entre los casos para ver entonces hacia dónde vamos con el entendimiento de la situación de base. Si es una investigación fenomenológica, pues que volvamos a la experiencia y que se pueda entonces en esa discusión identificar cuál es el significado que tiene para los participantes, porque de alguna forma tengo que llegar a eso sí o sí. Cuando ya es investigación histórica, pues es simplemente volver a la reconstrucción del hecho histórico, las historias de vida y la biografía igualmente, resaltar la vida de la persona para ver cómo entonces de ahí surgen los significados que pudieran tener en cuenta para las líneas de investigación futura, para la solución próxima del problema. Y cuando vemos el asunto de la teoría emergente, que se vea que la explicación que se está dando en realidad funciona. Y cuando hablamos de la etnografía, que se puedan ver los patrones claros culturales ahí y que se pueda distinguir cuál es la cultura de ese grupo que estaba interactuando. Y bueno, para esto hay que tener un conocimiento de los modelos de análisis, del diseño en sí, de la técnica, y para eso están estos webinars, para introducirnos un poco en lo que es el proceso y que nos animemos a seguir haciendo más con la investigación. Vamos entonces ahora a demostrar un poco el asunto de la inteligencia. Sigo utilizando Copilot porque intenté hacerlo con otras, pero se me complica un poco el asunto. Por ejemplo, yo lo que quiero es que se agrupen las categorías que yo les voy a facilitar en una tabla a base de unas descripciones en unas categorías más amplias o lo que le llamamos macrocategorías y que de alguna forma esa agrupación tenga un sentido para yo adelantarme a lo que es la exposición de hallazgos. Lo hice con Perplexity y Perplexity tiene la facilidad de que yo le puedo introducir de alguna forma información relevante, teórica, expositiva, de lo que yo esté investigando, o ella se pone a buscar. Entonces me complicó el asunto de la agrupación porque ya me decía el sentido de la agrupación y me lo buscaba con otro tipo de fuentes y demás. Y yo dije, no, espérate, vamos, esto lo podemos trabajar en otro momento, porque precisamente yo lo que quiero demostrar es que la inteligencia me ayude a ir poco a poco organizando mi pensamiento. Y por eso es que he decidido utilizar Copilot. Voy a dejar aquí esto a un lado. Voy a copiar el prompt. Y vamos entonces a ir a Copilot. Aquí vemos entonces que está el mensaje. Yo voy a darle
Ay, me hizo lo mismo, lo copié como no era, disculpen. Voy para acá. Me copio solamente esto. Se supone que aquí yo le pueda agregar el archivo que yo tengo. Lo tengo en descargas. Aquí categorías iniciales. Esto es una tablita con las categorías, las descripciones que yo tengo de toda la información. Y vamos a ver si ahora sí funciona. Oh, me está diciendo que me registre. Ah, no, registramos rapidito. Esto es parte del proceso. Volvemos otra vez. Aquí están las categorías que se quedan registradas de alguna forma. Y se supone que entonces yo le añada el asunto del prompt para que lo pueda hacer. Y observen lo que sale. Esta investigación tenía que ver con la evaluación del aprendizaje a nivel graduado. Entonces había una serie de categorías que las van a ver por aquí. Y entonces fíjense que Copilot me está trabajando con las macrocategorías. Observen bien claro concepciones y aprendizajes sobre la evaluación. ¿Qué categorías agrupó ahí? Aprendizajes derivados de la evaluación, concepciones sobre el proceso de evaluación del aprendizaje y la contextualización de la evaluación. Este título me lo está dando la inteligencia, no lo he dado yo, y entonces me dice, incluye percepciones, creencias y aprendizajes adquiridos por los estudiantes en torno a un proceso evaluativo. Pues ya está. Prácticas y uso de los recursos por los docentes. Pues se refiere a cómo los docentes implementaban estrategias y herramientas y recursos en la evaluación. Pues aquí está, desempeño de los profesores en el uso de recursos, recursos para dirigir la evaluación del aprendizaje. Fíjese que todo tiene que ver con su trabajo. Modalidades y variabilidad en el proceso evaluativo. Agrupa las diferencias y similitudes de los procesos de evaluación, considerando también el entorno del curso. Diferencias en el proceso de evaluación, similitudes en el proceso y modalidades de los cursos. Y dice aquí emergente porque pues, el estudiante le había escrito que esa era una categoría emergente. Dice experiencias estudiantiles en la evaluación. Pues aquí vemos, incluir las vivencias subjetivas de los estudiantes durante el proceso evaluativo. Y observen que dice experiencias excelentes, experiencias limitadas y los sentimientos reflejados en esas experiencias evaluativas. Me lo va agrupando. Entonces, este pensamiento me ha dejado fuera el asunto de los aspectos éticos. Tal vez porque es una dimensión que ella entiende que no debe estar, pero yo le puedo decir que me la incluya. Y yo incluiría aquí los aspectos éticos en las concepciones del aprendizaje, porque precisamente las concepciones que se tengan en la contextualización del aprendizaje, debe haber unos aspectos éticos que yo espero como estudiante cuando se está trabajando. Dice, ¿quieres que organice esta información en una tabla o presentación visual? También puedo ayudarte a desarrollar una introducción, un análisis para el informe. O sea, esto está muy bien. Vamos a decirle primero, por ejemplo, de concepciones, para que entonces perdón. Y volvemos otra vez. Observen que ya los aspectos éticos vienen incluidos aquí en las concepciones del aprendizaje. Incluso me va dando valor a una información que no tenía antes, que es la descripción de cada una de las categorías que tenía trabajadas ahí. Siguen estando los mismos, ya se amplifica y entonces, ¿quieres que lo convierta en una tabla? Sí, vamos a decirle, sí, conviértelo
en una tabla. Se me olvidó la T. Y aquí vemos, se tarda un poquito más en generar la tabla, pero nada. ¿Qué es lo importante de esto que estamos haciendo? Precisamente estamos trabajando el asunto para irnos adelantando el trabajo. Ese pensamiento que la inteligencia ha tenido, precisamente yo lo pensé igual, sin estar trabajando como inteligencia artificial. Así que pueden observar que está la macrocategoría, las categorías que están dentro y la descripción de todo lo que está en esa parte. Así que podemos verlo. Claro, aquí me puso todas las categorías como juntitas, así que el prompt debería mejorarse un poco, pero al menos tengo la idea de que ya tengo las macrocategorías y son 4. Las experiencias estudiantiles, las modalidades y variabilidad en el proceso, las prácticas de los docentes, el uso de recursos y finalmente las concepciones y aprendizaje sobre la evaluación. Incluso, gente, me las ha dado en un orden lógico. Primero que concibo, cómo fueron las prácticas de los docentes, las modalidades que hubo en el proceso y finalmente llego a las experiencias y los sentimientos, que es el objeto de estudio principal de la investigación. Para mí me pareció esto excelente en el sentido de que se basa en lo que yo estoy haciendo, se deja llevar por el asunto, tiene esta memoria que yo le puedo decir, pues mire, ubícame esta otra que quedó fuera, allí, lo hizo, me preparó, claro, después hay que decirle, haga una tabla en la que esté bien clara, en la columna tal cosa, en la otra columna tal cosa y tal cosa, para que se pueda dirigir bien, porque si no, ella coge todo lo que está aquí, lo pone en una tabla y claro, las macrocategorías se perdieron en la tabla que ella generó, pero es cuestión de dirigirles un poco. La idea, como lo vimos la vez pasada, incluso mira aquí que dice que me lo puede convertir en una tabla visual aquí mismo o que lo pueda ver en PDF o Excel, lo puede dirigir, pero nada. Todo esto de alguna manera me va ayudando en el proceso de investigación y esto es lo que me interesa. Demostrarles a ustedes el objetivo segundo, que pudiéramos ver la relación de las categorías con la inteligencia artificial y a base de esto aún yo puedo seguir haciendo cositas. Lo que pasa es que el tiempo obviamente no da y me encantaría que pudiéramos seguir trabajando con esto próximamente para que pudiéramos ver cómo va funcionando. Pero no nos desligamos del pensamiento humano. Aquí mi pensamiento como que se dirigió y estaba muy atado con lo que es la inteligencia en sí, pero si pudiéramos utilizar, por ejemplo, el asunto de Perplexity, que había información, ella te dice para cada categoría con qué información teórica se relaciona eso. Y usted ya tiene atado la exposición y, en ese caso, la discusión de la información con qué lo puede hacer. Así que está muy bien. Dejo de compartir por aquí. Ya entonces ha finalizado lo que es la exposición en sí. Entonces, vi un comentario por ahí que decía que le encantaba el asunto de el croquis en una observación, porque precisamente la arteterapia, la ansiedad, entonces los lugares, las obras que está haciendo, o sea, todo se puede ver de alguna forma y cuando usted presenta, el lector puede entender. Y al final dice, ya yo había seleccionado a Walcott, pero como les dije antes, Walcott tiene la dificultad de que es solamente para exponer hallazgos. Y este, por ejemplo, que les acabo de presentar hoy, que fue el de Creswell y Wetterman, te da el proceso completo. Incluso Walcott no incluye una representación, no incluye el asunto de la categorización, cómo se hace, etcétera. Y en este caso, tanto Creswell y Post como Creswell y Wetterman sí lo incluyen. Corbin Strauss lo incluyen. Incluso Corbin Strauss y Miles, Huberman y Saldaña te dan el asunto de la representación visual. Que es un asunto, en este caso, de la investigación de Nancy, que nos presenta aquí, pues precisamente la necesidad de lo visual está por ahí. De alguna forma, cuando ya vaya a presentar la investigación, dice, bueno, en este caso, cuando hicimos tal cosa en tal lugar,
y ahí la gente se puede centrar en lo que es. Pero bueno, mi recomendación siempre es que usted busque el que más le apoye el asunto de presentar todo, de hacerlo desde el principio hasta el final, y ya ven que los recursos de inteligencia artificial nos van ayudando poco a poco. No necesariamente nos van a hacer todo el trabajo. Siempre la parte humana en algún momento está involucrada, así que se nos guía, que por lo menos tenemos eso de que nos está ayudando en algo, pero no siempre vamos a tener más allá. Las cosas ya ven que si no está bien dirigido el prompt o la acción que tiene que hacer, pues se pierde ese asunto de poder trabajar. Pero bueno, ¿alguna duda, comentario, crisis, laguna, pregunta de lo que hemos hecho hoy con el análisis? Le están solicitando la referencia de Creswell, pero entiendo que estaba en la presentación, ¿verdad? Sí, cuando Ok, ustedes la pues compartan, ahí la van a tener exactamente, al final de la exactamente. presentación. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario que tengan para el doctor? Yo sé que ha sido mucha información y demás, pero por lo menos los he ido llevando con la secuencia lógica del análisis. En la Facultad de Educación tenemos a nivel graduado un curso que es Modelos de Análisis Cualitativo. Si tienen el requisito de tener investigación cualitativa, pues se pueden matricular y se va a ofrecer el semestre que viene, que pueden buscar en la oferta académica. Si les interesa alguno de los presentes, pues ahí estamos para ayudarle. Allí sí que le damos mucho detalle para poder hacer el análisis de principio a fin. Y salimos con el análisis hecho de esa clase. Muy bien. Pues siempre todos aprendemos con el doctor Vázquez, así es que. Gracias. Recuerden que todas las actividades del CEA se graban, ¿verdad? Como beneficio de aquellos que asistieron y quieren repasar o aquellos que no pudieron asistir y lo pueden ver en el canal del CEA. Queremos informarles que en los próximos días recibirán por correo electrónico tanto el enlace para evaluar la actividad como el certificado. Estamos cortos de personal, estamos un poco atrasados, pero eso se va a lograr. Paciencia es lo único que les solicitamos que tengan. Agradecemos también al doctor Vázquez por esta presentación y gracias por hacernos una comunidad para la excelencia. Que tengan buen día. Nos vemos en las próximas. Recuerde que si no puede matricularse, nos puede avisar por mensaje de texto y hacemos todo lo posible para que o se matricule o lo añadamos en el evento de Teams. Gracias por participar y nos vemos. Gracias a todos. Buen Nos veremos en día. la Bye bye. próxima. Vamos a detener.